Buenas noches, bienvenidos al noticiero especial de la Universidad César Vallejo. Como los integrantes del Grupo 2 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, es un honor para nosotros presentarles esta emisión dedicada a la obra Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo. En este noticiero profundizaremos en este libro en particular, destacando su crítica satírica del capitalismo y la manera en que los personajes son víctimas de un sistema opresivo. Contaremos también con una breve dramatización de algunas escenas claves sobre este. Para comenzar, damos paso a nuestro compañero Felipe, quien nos hablará sobre la vida y obra del autor César Vallejo. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Kelly. César Vallejo es uno de los poetas más importantes y reconocidos de la literatura peruana y universal. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chocó, un pequeño pueblo en la sierra peruana. Además, desde muy joven, Vallejo mostró un gran talento para la escritura y la poesía. Durante la década de 1920, él vivió en Europa, sobre todo en París, en donde experimentó la soledad. Se casó con la escritora peruana Jorge Filfar, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, su matrimonio fue turbulento, ya que se separaron en varias ocasiones. César Vallejo era reconocido por haber vivido en varias realidades, además de haber ido a la cárcel. Esto le ayudó a proyectar su crítica en sus obras. Por desgracia, el 15 de abril de 1938 falleció a la edad de los 46 años, debido a una infección bronquial. A pesar de su corta vida, es importante tener en cuenta que él dejó un gran legado en la literatura, siendo reconocido como uno de los mayores poetas del siglo XX. César Vallejo es recordado por la crítica social en sus obras y las diferencias de clases que se presentaban en ellas, además de las injusticias que vivía cada una. Un autor que vivió varias realidades en su vida hasta que fue a la cárcel incluso, como ya había mencionado. Todas estas experiencias se reflejan en sus distintas obras, una de las cuales hablaremos a profundidad en esta ocasión, la cual es Viaje alrededor del porvenir. Pero para más detalles, Mark nos habla al respecto. Adelante, Mark. Muchas gracias, Felipe. En Viaje alrededor del porvenir, César Vallejo presenta una crítica al capitalismo a través de un relato satírico en la que el administrador y su esposa son víctimas del sistema que les impide ser ellos mismos. La hija del administrador, que representa el futuro, es la única luz de cambio. El administrador contrajo matrimonio con Eva, no por amor, sino por intereses personales, ya que ella era pariente lejana de don Julio, el dueño de la finca. El administrador es un poco prepotente con los empleados de la finca. Sin embargo, el regalo más grande que aún no había llegado, que aunque se había prometido, el progenitor del actual dueño, así como cualquier capataz o empleado de alto rango, tenía el potencial de castigar físicamente o incluso asesinar al trabajador. En Viaje alrededor del porvenir hace relación o mención a la lucha de la gente de un estatus social bajo contra la clase social más alta de la que vivió César Vallejo en su época. Contaremos con una breve dramatización de algunas escenas clave y compartiremos opiniones de varios lectores sobre este enigmático libro. Arturo era un hombre ambicioso que se había casado con Eva por mera conveniencia, debido a que era la hija de don Julio. Arturo pasó de ser un simple empleado que ganaba un sueldo mínimo a ser un administrador que ganaba un sueldo un poco más decente, pero había algo que preocupaba a Arturo. Amor, ¿qué sucede? Te noto preocupado, estresado, que te mueves mucho en la cama y vas de aquí para allá. ¿Qué pasa? Es que no puedo dormir, no puedo parar de pensar en aquella promesa que le hice a don Julio. ¿Sabes una cosa? Eva ha dado a luz esta mañana y es una mujercita. Sonsa, ¿cómo es posible que ella nació una mujercita? ¿Por qué no un muchacho hombre? A don Julio le preocupaba mucho tener un nieto varón. Es por eso que luego de la cena familiar llamó a Arturo a su mesa.
Ahora tiene usted una hija mujer. ¿Por qué no tener un muchacho? Tú eres sonso. Perdón, señor. Ándale, haceme ahora un hijo muchacho. Si tú haces un hijo muchacho, yo date de regalo 1000 soles. Gracias, señor. Mira, Arturo, si tenemos a este chico este año, podríamos ir de vacaciones en verano a Miraflores. ¡Qué fantástico sería! Mis amigas se morirían de envidia. Creo que tienes razón. Además, creo que don Julio lo hace porque quiere que trabajes mejor y que cumplas tus funciones y tus deberes correctamente. ¿Tú crees que él está contento con tu trabajo? Yo creo que sí, he hecho muy buen trabajo. De no ser así, no me habría propuesto el regalo de los 1000 soles. El otro día le hice ganar mucho dinero a la hacienda, de hecho. ¿Cómo lo haces? A pesar de ser consolado por su esposa, Arturo todavía seguía teniendo una gran preocupación. Daba vueltas por la casa pensando en la manera de tener un hijo varón. Incluso en las noches, cuando compartía el lecho con su amada, se preguntaba cuál era la mejor manera. A veces era su esposa la que se emocionaba pensando que ya había dado resultado, o a veces era él, pero al final del día era algo que ninguno de los dos podía saber, y era algo que lo tenía bastante frustrado. Habré visto cosa más imbécil. ¿Cómo puedes engendrar a un hijo macho? ¡La colmo de la mala suerte! Cálmate, todo va a salir bien. A la próxima tendremos un hijo varón. Pero como si fuera una obra del karma o del destino, al final del día, Eva dio a luz a otra mujercita. Alrededor del porvenir es una obra que, como muchas de las de César Vallejo, es una crítica social a las diferentes clases y de cómo, a pesar de nuestras situaciones, nos tratamos de aprovechar de las demás personas. Esto se ve reflejado en el personaje de Arturo, que como sus demás empleados, él era de clase baja, pero se casó con Eva por mera conveniencia. Y es algo que se ve en toda la obra. Nadie es bueno aquí. Arturo se aprovecha de Eva. Don Julio se aprovecha de Arturo. Eva se aprovecha de sus hijos para tener más dinero. Y en esta obra nos demuestran que a pesar de las situaciones que podemos vivir y a pesar de las adversidades que podemos enfrentarnos, vamos a tener siempre esa avaricia que nos va a hacer actuar de maneras que no actuaríamos normalmente. Además, nos muestra lo lejos que nos puede llevar la ambición humana. Viaja alrededor del porvenir nos enseña de que no hay que dar por sentado las cosas y además de que no hay que usar a las demás personas como monedas de cambio, porque como hemos visto, Arturo al final del día dio a luz, a la esposa de Arturo dio a luz a una mujercita y eso es algo que ya no lo beneficia. En conclusión, los invitamos a leer más de la vida y obra de César Vallejo y además de buscar más anécdotas en más de sus historias. Es todo por este noticiero en esta noche. Por favor, sigan leyendo e infórmense mucho más del autor. Esperamos que tengan una linda noche.